a toda Leti por, justamente tener esta instancia para todos donde, bueno, estamos viviendo esta globalización tech, por así decirlo, ¿verdad? Antes de la pandemia ya venía todo esto de acortar distancias, de trabajar más de forma remota, pero todavía se habían algunos resquemores. Después, como bien saben, llegó la pandemia y bueno, y eso acortó la brecha generacional en cuanto a tecnología, las distancias, las fronteras, y hoy por hoy estamos acá, ¿verdad? Y somos de distintos países, veíamos hoy al principio antes de comenzar, donde estamos reunidos justamente para ver bien cómo potenciar todo esto de lo que es la propuesta de valor en lo que es el sitio web. Y ahora vamos a estar hablando un poco más. Pero primero comentarles, mi nombre es Matías Viera, soy director de Markenetics, donde hacemos soluciones de marketing y tecnología juntos, donde, bueno, hacemos estrategias creativas y luego lo que hacemos son implementaciones y desarrollos de herramientas tecnológicas para que esas oportunidades de negocio se conviertan. Y soy de Montevideo, Uruguay. Y Uruguay es muy conocido por el mate, el dulce de leche, quizás también el tango, y ahí tenemos con Argentina que el tango es de un lado, del otro, todo ese tipo de temas, y muy conocido por lo que es la carne y el asado, y el software que cada vez viene subiendo más, software y tecnología en general acá en Uruguay, pero por sobre todas las cosas somos sumamente conocidos a nivel mundial por el fútbol. Y acá, en Uruguay, todos quieren ser ese Suárez, Messi, Neymar, no sé, Falcao, el Memo Ochoa, no sé, los jugadores que ustedes quieran y se acuerden, pero ¿qué tiene que ver eso con nosotros? Bueno, principalmente en que quieren ser los distintos, quieren ser los mejores, quieren ser reconocidos en todas partes del mundo, en Uruguay, en Ecuador, en Chile, en Cuba, en donde sea, quieren ser reconocidos, quieren que la gente sepan quiénes son y qué es lo que hacen bien y por qué son diferentes a los demás. Eso mismo es lo que tienen en común lo que son los jugadores de fútbol y ese afán del pueblo uruguayo con nosotros, empresarias del área TI. Bueno, justamente queremos que la gente nos conozca bien y que sepa por qué somos diferentes y por qué confiar en nosotros. Entonces, para esto también es importantísimo tener una propuesta de valor diferencial y saber comunicarlo. Y es esto de lo que vamos a estar hablando un poco hoy. Porque, bueno, justamente, según Forbes México sacó un estudio donde dice que el 75% de los emprendimientos fracasan por no tener bien definida esa propuesta de valor. Después también tenemos, según la Academia Sales Business School, bueno, dice que más del 50% de las empresas no coinciden con el valor que percibe el cliente. Es decir, bueno, de los que estamos acá, más de la mitad piensa que entrega un valor, pero sus clientes entienden otra cosa. Bueno, es fuerte, más de la mitad de los que estamos acá presentes tenemos este tipo de situaciones. Bueno, hay que trabajar sobre eso si lo tenemos detectado, ¿verdad? Y además, según el estudio de SEMrush, que bueno, muchos capaz que dentro del ámbito de tecnología lo habrán escuchado hablar, dice que un sitio web tiene que ser cargado en 3 segundos. Quiere decir que no solamente tenemos que ser reconocidos, tenemos que ser diferentes, sino que lo tenemos que hacer en 3 segundos. Bien, interesante. Y bueno, pero no son todas pálidas, como vengo diciendo, exigencia, exigencia. También les puedo decir que, bueno, que según la plataforma de estudios de mercado y estadística, Statista, que es de origen alemán, dice de que, bueno, hay un incremento en todo lo que es el área del e-commerce. Y bueno, acá podemos ver distintos, como decir, variaciones, incrementos expresados en miles de millones de dólares en todo lo que es la región, ¿verdad? Y entonces vemos, por ejemplo, México con un 11%, Chile con un 38%, y en general el resto de América Latina y el Caribe un 40% de incremento en todo lo que es esto de el comercio electrónico. Y cuando hablamos de comercio electrónico, muchas veces podemos pensar rápidamente en lo que sería el e-commerce de compra, ¿verdad? De retail o de productos de consumo masivo. Sí, una parte de eso es el e-commerce, pero para generar eso, ¿qué hay? Bueno, hay todos equipos de desarrollo y equipos de infraestructura y tecnología que logran que eso suceda. Entonces, si hay oportunidad para el final de la cadena, también hay oportunidad para el medio, que es lo que produce que esa cadena se genere. Entonces, bueno, esto es bastante alentador. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que saber hoy por hoy en lo que es nuestro sitio web y de nosotros mismos también como empresa? Bueno, tenemos que tener bien definido lo que es nuestra propuesta de valor. Vamos a entender qué es la propuesta de valor, vamos a ver cómo construirla y por último también vamos a ver cómo aplicarla en lo que es nuestro sitio web, obviamente con algunos puntos, pero no me quiero adelantar porque eso viene más sobre el final. Entonces,
para entender un poco lo que es la propuesta de valor, tenemos acá algunos ejemplos. Todos ustedes conocerán. Por un lado tenemos lo que son los sistemas operativos de mobile, de celulares, que es Android, ¿verdad? Y por otro lado tenemos los de Apple, por lo que se llama iOS. Entonces, cuando pensamos en esto, tenemos que, a priori ya ustedes ya están pensando en cosas, sin que yo les dijera en qué. Pero ven estos dos logos y ya están pensando en cosas. Bueno, esas cosas pueden ser, por un lado, el de Android, del open source, que cada uno puede seguir desarrollando y generar sus propias soluciones, o del iOS, que es algo cerrado, donde no se puede construir mucho, pero qué bien cerrado que está, ¿verdad? Porque, bueno, qué experiencia de usuario que se tiene. Entonces acá estamos empezando a ver dos propuestas distintas, donde ustedes seguro ya seleccionaron al momento de comprar un celular hace un día atrás, 6 meses, un año, o cuando sea que hayan comprado su último dispositivo móvil. Entonces, por acá empezamos a ver lo que son las propuestas, ¿verdad? También lo podemos ver en lo que son fabricantes de hardware, en este caso de computadoras, ¿verdad? Por un lado tenemos Lenovo y por el otro lado tenemos HP. Y si pensamos en Lenovo, pensamos en más equipamiento de oficina, equipamiento más de trabajo, equipamiento más del día a día. Y probablemente si pensemos en HP, pensamos en todo esto más de diseño, terminaciones, estructuras de diseño, y bueno, y justamente son las diferencias que lo tenemos en la mente, ¿verdad? Que simplemente ustedes ya apenas vieron los logos, se les empezaron a disparar ideas acerca de una marca y la otra. Y para terminar lo que es este concepto, acá preciso de ustedes que por favor me escriban en el chat qué es lo que prefieren, ya, rápido, ya, Coca o Pepsi, que vayan escribiéndome ahí y Michelle te pido que me ayudes ahí más o menos a ver qué respuesta vamos teniendo, o más o menos si viene más Coca o más Pepsi, porque bueno, como saben ahí el chat, ahí lo maneja Michelle. ¿Cómo viene este boca de urna? Algo así como las elecciones. Estaban empates, pero está ganando Coca-Cola y agua. Ah, mira, interesante, interesante. Bueno, bien, impecable. Bueno, pero de eso mismo se trata. Me encantó que alguien pusiera agua, porque de esto se trata. Cuando pensamos en refrescos, hay conceptos que según los conceptos que se tienen percibidos por cada uno de nosotros, es la elección posterior. Entonces, bueno, fuimos viendo esos conceptos de una forma un poco más dura, ¿verdad? Desde el punto de vista más de tecnología, pero también hay que recordar que estos conceptos se aplican en el día a día con el resto de los productos y servicios que consumimos. Entonces, bueno, muchas gracias a todos los que fueron participando de esta boca de urna a o vivo que hicimos, donde, bueno, no importa quién es el ganador, lo que importa es que dejemos fijos estos conceptos. Cada vez que vamos a tomar una decisión, lo hacemos por algo más que el simple precio. Y ahí les dejo unos puntos suspensivos. ¿Por qué? Porque vamos a formalizar esta propuesta de valor. Porque cuando tenemos que hablar de temas, siempre tenemos que tener un marco teórico, autores reconocidos, como en este caso Alex Osterwalder, donde, bueno, él generó en Harvard todo lo que es el Business Model Canvas, y dentro del Business Model Canvas tiene lo que es la propuesta de valor definida de por sí, donde su definición formal, como decíamos, es la descripción de los beneficios que pueden esperar los clientes de tus productos y servicios. Es decir, es lo que va a esperar la otra persona, es lo que esa persona piensa que va a obtener de vos. Entonces, esto básicamente es de que cuando hay una reunión y hay dos personas hablando y están hablando de uno de tus productos, dicen, no sabes qué bueno que fue tal software, o no sabes qué bueno que fue la consultoría en transformación digital, o bueno, justamente es de lo que están hablando y qué fue lo que obtuvieron de eso. Entonces, bueno, por eso es tan importante tener en claro qué es la propuesta de valor como definición y no confundirnos con el precio. Acá citamos a Warren Buffett, uno de los principales inversores de Estados Unidos, donde, bueno, él afirma que el precio es por lo que vos pagás y el valor es lo que recibís. Y llevándolo un poco más a nuestro día a día, el precio es ese bill metal, ese dinero que sacamos del bolsillo y lo entregamos ahí a quien nos está vendiendo. En cambio, el valor es mi media naranja, es esa otra parte que yo percibo. Sí, es verdad que tuve que otorgar dinero, pero en definitiva obtuve algo más que simplemente una serie de características. Lo que hice fue completar lo que me faltaba para estar, digamos, satisfecho en esa necesidad puntual que yo estaba teniendo. Entonces es importante esto de definir que la propuesta de valor es una cosa, el precio es otra, y sobre todo el ángulo, el punto de vista va desde el punto del cliente hacia nosotros. Entonces, definido lo que es la propuesta de valor, bueno, bárbaro, Matías,
Perfecto, yo te lo entendí. Acá hay un tema de percepción, hay un tema de conceptualización de lo que nosotros brindamos como producto, como servicio, pero esto cómo se construye. Y bueno, como comentábamos, Osterwalder tiene un proceso de construcción donde es importantísimo que arranquemos por este primer concepto. Ya lo decía hace varios años atrás, ¿no? Pienso y luego existo. Bueno, acá vamos a estar en la parte del pienso. Cuando terminamos la etapa de la construcción, ahí vamos al existo, que va a ser en lo que es el sitio web. Entonces, cuando hablamos del pienso, ustedes habrán escuchado que yo vengo hablando de primero pensar en el cliente. Entonces, vamos a ir a la definición del perfil del cliente. Entonces, dentro de la definición del perfil del cliente, pueden suceder varias cosas. Pueden suceder que nosotros hagamos un emprendimiento, una startup, algo que estamos recién arrancando, y no tenemos bien en claro cuál es el cliente. En ese caso, tendríamos que hablar de lo que es más el buyer persona y definirlo y crearlo, pero eso va a quedar para otro webinar. Pero en el caso de ustedes, que ya son empresas en su mayoría todas establecidas, con trayectoria y años, bueno, ya tienen clientes actuales. Entonces, lo mejor que podemos hacer es pensar en su actualidad, en su realidad, y decir, bueno, ¿qué clientes tengo actualmente? Ah, no, sí, tengo a José, tengo a María, tengo este, tengo el otro. Está bárbaro. Pero ¿cuánto consumen de vos? ¿Cuánto es que invierten en tus productos o servicios? Bueno, eso me imagino que muchos de ustedes tendrán lo que es un sistema de CRM, ¿verdad? De gestión de relacionamiento de clientes. Bueno, ahí en ese sistema, en ese CRM, ustedes pueden analizar cuáles son esos clientes que más demandan de sus productos o servicios. O en el peor de los hechos, puede ser que no tengan un sistema de CRM, no caigan en los sesgos personales, porque capaz que porque hablan siempre con uno no significa que ese sea su cliente ideal, sino que es un cliente que tiene mucho contacto. Entonces, bueno, vayan a un tema de facturación, vayan a ver, bueno, cuáles son esos clientes que más consumen de ustedes, cuáles son esas cantidad de horas de mantenimiento de software o de desarrollo de software más contratadas, o cuáles son los que nos demandan más recursos. Bueno, justamente, con todos esos sistemas que ustedes ya deben tener aplicados, analicen cuáles son los mejores y de esos mejores traten de estereotiparlos, ¿verdad? Y en este caso ponemos acá ejemplos ficticios, ¿verdad? Martín, Rodrigo, Viviana y todos los nombres que ustedes tengan ahí en su CRM o en su sistema de facturación para comprender cuál es el ideal. Y si nosotros vemos acá este simple gráfico, podemos ver como que Rodrigo es el que más compra en el tiempo y en cantidad. Entonces, ahí lo que hacemos es definir el cliente ideal, sus características, qué es lo que compra, cuándo lo compra, cuánto compra, y bueno, ¿y cómo y por qué es que nos está comprando? Porque hasta acá estamos con los números fríos. Rodrigo nos compra pila de cosas de mucho tiempo, pero ¿y por qué lo hará? Porque, no sé, por algo. Bueno, vamos a definir primero el por qué lo hace para luego saber expresar eso en lo que es el sitio web. Entonces, según esta teoría que estamos hablando de la propuesta de valor, bueno, justamente cada cliente tiene tareas que cumplir. Tiene tareas funcionales, como nosotros acá, que tenemos un Zoom, o tenemos un Google Meet, o tenemos un webinar, tenemos que trabajar, tenemos que hacer un informe, tenemos que entregar un reporte, o capaz que simplemente tenemos que ir y desarrollar una nueva funcionalidad de algún proyecto en el que estamos trabajando. Entonces, tenemos esas tareas del día a día que tenemos que cumplir. Así como también puede ser que tengamos tareas sociales, tareas de, bueno, contribuir con el medio ambiente, contribuir con nuestra comunidad de una u otra forma, o simplemente llevarnos bien con nuestros colegas. Bueno, esas tareas son del día a día, así como también dentro de las tareas tenemos las tareas más emocionales, como por ejemplo darle de comer al Michi. Sí, sí, cualquier desarrollador, cualquier gerente de proyecto, cualquiera de nosotros acá tiene esas otras tareas que son más emocionales, que van por otro camino y no son tan duras de lo que tiene que cumplir, sino que esto es, bueno, para sentirse satisfecho, para sentirse en sociedad y, bueno, y de esa forma también tener otro tipo de beneficios. Entonces, lo que tenemos que hacer es entender bien qué tareas cumple nuestro cliente ideal ese que estamos definiendo. Y cuando lo tenemos entendido, lo registramos y priorizamos, como vemos acá en el gráfico, que siempre van a ver que está priorizado de mayor a menor. Bueno, ¿por qué? Porque no se puede hacer todo. Entonces, lo importante es saber, bueno, qué es lo que hacemos bien, como decíamos hoy, no ser diferentes, qué es lo que hacemos bien, que la gente entienda qué es lo que hacemos bien, qué es lo mejor que hacemos. Entonces, tenemos todo esto definido y luego son cosas, ¿verdad? Porque dentro de todas esas tareas que hacer, que ya les acabamos de registrar, bueno,
pasan cosas. Algunas positivas, otras no tanto. Vamos a arrancar por las más feas, si se quiere llamar así, por las frustraciones, ¿no? Entonces, dentro de esas frustraciones, bueno, supongamos Rodrigo tenía que en sus tareas pagar una cuenta que hoy le avisaron que se vencía, entonces va y entra a lo que es el banco, entra al banco por el celular y de repente, dentro de esas frustraciones que pueden suceder, son esos problemas y resultados no deseados. Ejemplo, ¿quién nunca se olvidó de la contraseña? Y decimos, ¿cuál era la contraseña? Estoy en la calle, estoy distraído, no me acuerdo, y por buenas prácticas de contraseña, esperamos que todos tengan contraseñas distintas, entonces, no me estoy acordando ahora de esta, y tengo ese problema. Identifico frustración que puede tener este cliente ideal. Así como tiene esta frustración en problemas o resultados no deseados, también tiene obstáculos. Supongamos que se acuerda la contraseña, ok, pero también se está quedando sin conexión, no tiene conexión Wi-Fi, entonces dice, ¿y ahora cómo me conecto? Bueno, hay obstáculos, tenemos que registrar esos obstáculos también. Y por si fuera poco, además de eso, dice, bueno, opción 1, ya pude entrar, bien. Opción 2, bueno, tengo este obstáculo de que no tengo conexión, pero encuentro acá una línea 3G abierta. Estoy corriendo un riesgo. Como ustedes bien saben, conectarse a líneas que no son confiables es un riesgo porque no sabemos quién hay ahí detrás. Pero bueno, se asume el riesgo o no se asume. Bueno, todo eso que yo acabo de mencionar, me imagino que pasa en el día a día de ustedes y en el día a día de sobre todo sus clientes. Bueno, todo eso es lo que nosotros tenemos que tener contemplado como frustración, registrarlo y, como hablábamos recién, priorizarlo para entender bien qué es lo que más apena a este potencial cliente ideal. Y por otro lado, también tenemos alegrías, ¿verdad? Por ejemplo, cuando compramos un celular. Bueno, compramos un celular, un dispositivo móvil nuevo y tenemos alegrías de las que llamamos necesarias. Es decir, bueno, si yo compro un celular, es necesario que un celular, un móvil, lo que tenga sea línea telefónica para poder comunicarme. Ok, me alegra justamente, me satisface la necesidad poder llamar a otra persona. Así como también, hoy por hoy ya le exigimos que tenga una cámara con 97 megapíxeles, Super HD, 4K y lo demás. Eso lo esperamos, ¿verdad? Y a su vez tenemos estas otras alegrías que son, como decir, las deseadas. ¿Y el celular ya vendrá con los auriculares inalámbricos o no? Bueno, yo estoy como cliente deseando que venga con un plus. Y por otro lado, hay otras alegrías que se generan a raíz de elementos inesperados, que capaz que yo no lo esperaba, no era algo que yo deseaba, no era algo que realmente yo necesitaba, pero si viene, es un plus para lo que es este producto o servicio que estoy brindando. Que son, por ejemplo, no sé, en el caso del celular, que ya se conecte directamente con lo que serían los Smart TV y no tenga que bajarme 3 aplicaciones de acá y de allá y después recién ahí conectarlo, que ya lo haga directamente, lo detecte de automático. Bueno, sería una alegría inesperada. No es algo por lo cual yo voy a comprar el dispositivo móvil, pero si viene, me alegra. Entonces, todo esto son sentimientos que el usuario tiene, ¿verdad? Porque al fin y al cabo, del otro lado, por más que estemos tratando o trabajando con la persona, perdón, con la empresa, al fin y al cabo tenemos una persona. Entonces, bueno, es importante también registrar cuando esa persona siente este tipo de sentimientos de, en este caso, de alegrías y su caracterización, obviamente, priorizada, como siempre insisto. Entonces, hasta ahí entendimos bien cuáles las alegrías, las frustraciones y las tareas que tiene nuestro cliente, ¿verdad? Entonces, bueno, definimos el cliente, identificamos sus tareas, identificamos las frustraciones, sus alegrías y las priorizamos. Hasta ahí, lo primero, pensar en el cliente. Y ahora, sí, nos toca a nosotros pensar, bueno, ¿qué tengo yo para dar? Bueno, ahí empezamos por algo bastante simple, si se quiere llamar así, en algunos casos, en otros ya capaz que no tanto, pero tenemos que tener un listado de, igual, ¿cuáles son nuestros productos y servicios? Podemos tener productos, por ejemplo, algún desarrollo particular de venta one time, y bueno, y eso es un producto que tenemos, o servicios, me imagino, de consultoría o de tantos otros que podemos tener, donde, bueno, yo paso por todo un proceso, toda una serie de etapas y genero lo que es el servicio. O quizá tengo una suscripción recurrente, como puede ser Spotify, o tantas otras como un producto digital recurrente, o puedo tener los hoy también del mercado servicios financieros digitales, electrónicos, ¿verdad? Como puede ser toda la parte de criptomonedas, Bitcoin y demás. Bueno,
Lo importante es tener claro qué es lo que tengo yo para dar. Entonces, lo que hago es listarlo y los priorizo también por saber, bueno, qué es lo que he mejorado, cuáles son los que están más robustos, cuáles son los que son más estables, para saber luego qué ir a comercializar, qué ir a tratar de posicionar como producto o servicio en el mercado. Entonces, estos son mis productos. Ok. ¿Y cómo se relacionan mis productos con todas las características, estas alegrías y frustraciones que yo estaba hablando de ese cliente ideal? Bueno, por un lado tenemos lo que son los aliviadores de frustraciones. Y acá ya empezamos a ver algo de web, ¿verdad? Donde decimos, bueno, problemas tenemos todos, ¿verdad? O sea, acá no hay nadie que no tenga problemas tenemos todos, ¿ok? Tenemos que tener claro cuáles son los problemas que tienen las personas y cuáles podemos resolver con nuestros productos o servicios, y en base a eso enfocarnos en pocos problemas, pero que nosotros podamos aliviar bien. Y en este caso, PayPal, me imagino que muchos de ustedes lo conocen, bueno, justamente trata de esto de decir, bueno, protección global para tus compras. Si lo que recibís, si el producto que recibís no es lo que esperabas o, no es, o es diferente a lo que se describía, no te preocupes, estás protegido por PayPal. Yo ahí veo si devuelvo el dinero, no lo devuelvo, hago algún tipo de transacción. Bueno, no te preocupes. Entonces, en este caso vemos un ejemplo muy claro de cómo PayPal está interpretando esa frustración posible de ese resultado no esperado, como hablábamos, por parte del cliente, y está haciendo su propuesta sobre eso. Entonces, bueno, así como está este aliviador, ustedes tienen que ir pensando en sus empresas, ¿no? O sea, ¿cuáles son esos dolores que tienen? ¿Cuáles son esas frustraciones con las cuales vienen sus clientes? Bueno, eso ustedes tienen que empezar a plasmarlo en lo que sería su sitio web mediante distintos elementos que ya vamos a ver en algunas diapositivas. Y por el otro lado, también tenemos los que son los potenciadores de alegrías, ¿verdad? Porque decimos, bueno, yo problemas tengo como todos, pero la cosa va bien, normal, pero qué bueno está cuando consigo algo más y justamente digo, esto está bárbaro, esto es lo que estaba buscando. Y en este caso tenemos la empresa dLocal, que capaz que ustedes la habrán conocido o escuchado hablar últimamente, bueno, donde justamente te dice, bueno, pagos locales en países emergentes, en mercados emergentes, hechos de una forma fácil. Al fin, alguien que me aliviana las tareas y justamente en este caso me las potencia y me da alegría, ya porque, bueno, es algo que va a ser fácil, sí, esto dale y hacemos un e-commerce que se venda en algún mercado emergente, estos que se mencionan. Bueno, justamente esos son los potenciadores de alegrías, y tenemos que tener bien en claro, es preferible tener pocos potenciadores de alegrías, ¿verdad? Pero que sean los mejores de los mejores, que justamente produzcan alegrías y no incertidumbres, sino al fin y al cabo nos estamos haciendo trampa a nosotros mismos. Entonces, bueno, tenerlo bien en claro, bien definido, y eso también plasmarlo en lo que es el sitio web. Entonces, ya tenemos todo esto, y acá hacemos match, ¿verdad? Hoy que está muy de moda todo esto, de la propuesta de valor, y acá ustedes verán que yo le pongo propuesta de valor 1. ¿Por qué? Porque es importante saber, entender de que ustedes pueden tener más de una propuesta de valor. ¿Por qué? Porque lógicamente ustedes también tienen más de un tipo de cliente ideal según el producto o servicio que ustedes tengan. Entonces, capaz que para un tipo de cliente ustedes lo que hacen es potenciar alegrías, y para otro tipo de cliente ustedes lo que hacen es alivianar estas frustraciones. Y así sucesivamente con cada uno de ellos, pero lo que es importante es esto que hablábamos, ¿no? O sea, no podemos hacer todo bien, o sea, no somos el hombre o la mujer orquesta, ¿verdad? El que hace todo, no. Tenemos que saber en claro por qué somos diferentes, qué es lo que hacemos recontra bien, y justamente que nos reconozcan por eso. Y una vez que hacemos eso, bueno, ahí es que se genera ese match, como veníamos diciendo, ese enlace, como veíamos en diapositivas anteriores. Y recuerden que puede haber más de una propuesta de valor en las empresas, siempre enfocado en públicos ideales distintos. Y entonces, ahí ya acabamos de entender todo lo que tenemos que gestionar en el antes, en ese pienso y luego existo, ¿no? El pienso ya debería estar. Bueno, tenemos que tener la nueva normalidad, como se le está llamando ahora, ¿no? Estamos acá haciendo una conferencia online, estamos acá todos conectados en distintos horarios, en distintas partes del mundo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cada vez más los sitios web hablan por nosotros. Cada vez más justamente lo que el usuario llega y consigue leer y aprender de lo que es el sitio web, bueno, es por lo cual a ustedes los van a llamar o no los van a llamar para contratar un producto o un servicio. Entonces, esta es una de las razones por las cuales es importantísimo tener esa propuesta de valor bien definida y plasmarla en el sitio web. Bárbaro, Matías, ¿y cómo lo plasmamos en el sitio web? Bueno, justamente
justamente acá tenemos un pequeño checklist de rasgos principales de lo que es justamente cómo plasmar esa propuesta de valor en el sitio web. Entonces, vamos a ir repasando, donde tenemos, por ejemplo, el primer ítem, que es el logo de la marca. Bueno, no podemos hoy por hoy competir en el mercado globalizado con logos que sean de 1943 y tipografías que no sean cargadas por los navegadores y que, bueno, justamente tengan problemas de legibilidad y no se entiendan. No. Hoy por hoy la identidad tiene que estar bien definida, tiene que estar, cuando hablo de definiciones, hablo de un manual de marca y luego de eso bien plasmado en lo que es el sitio web. Acá tenemos un ejemplo de un cliente nuestro, que en este caso se llama Aquaris, donde, bueno, vemos que el logo está claro, está limpio, y bueno, justamente no tenemos esos problemas de legibilidad, a pesar de que la palabra quizá no sea tan habitual para su lectura. Entonces, una de las formas de ver cómo es esa propuesta de valor plasmada en el sitio web es teniendo bien en claro lo que es el logo de la marca y, si tenemos un poco más de suerte y de estructura, lo que es ese manual de marca para definir y desarrollar bien la identidad. Por otro lado, también tenemos que tener ese título principal descriptivo bien abordado sobre lo que es la propuesta de valor. Entonces acá tenemos otro cliente donde tenemos un título que ustedes lo verán. Yo llego y leo esto. Y ustedes pueden comprenderlo. Hagan el ejercicio 2 segundos. Me voy a quedar en silencio 2 segundos para que ustedes puedan leer la frase. Leyeron la frase y entendieron de lo que se trata. Una empresa que hace desarrollo de tecnología para la industria de aviones, aviación o de compañías de innovación. Perfecto, está definiendo bien qué es lo que hace. Y a esto se lo puede apoyar con lo que pueden ser párrafos descriptivos. Y acá tenemos un ejemplo que ya tiene algunos añitos, pero es muy bueno, es muy gráfico, donde, bueno, vemos cómo eran los orígenes de Instagram, y en el 2015 hablaba de capturar y compartir momentos con gente de todo el mundo. Todo el mundo. Y luego, en el 2019, se actualizó y puso: regístrate para ver fotos y videos de tus amigos. Es decir, al principio era descubrí la globalidad y después fue chusmeada el vecino que tenés al lado. Bueno, fantástico. Son justamente descripciones distintas, son propuestas distintas que van apoyadas por los otros elementos y hacen que el usuario, cuando llega a este sitio web o a esta plataforma o a esta aplicación, como es en este caso, bueno, justamente entienda para qué funciona esto. Y luego, como comentábamos, tenemos que, podemos poner 3 características de apoyo, como le llamamos, donde, bueno, en este caso, a nivel corporativo, acá tenemos CUTI, la Cámara Uruguaya de Tecnología de la Información, de la cual nosotros somos socios, y bueno, justamente tenemos como 3 pilares de la organización. Entonces tenemos un sitio web con novedades, con toda una serie de elementos, y lo que es destacable sobre todo son, bueno, cuáles son esos principales valores para que la gente llegue y entienda qué es la CUTI, ¿verdad? Entonces, bueno, tenemos la definición del somos, que le impulsamos, y a quienes representan. 3 pilares de apoyo fundamental, o pueden ser 5. ¿Y por qué 3 o 5? Bueno, porque habitualmente la mente humana está acostumbrada a hacer lo que serían los promedios. Entonces, bueno, el ideal siempre se dice que tendría que ser en puntos impares. Entonces, les sugiero 3 o 5, pero como todo, esto siempre puede hacerse a medida, y pueden ser 2, pueden ser 4, 16, pero ahí ya sería mucho. Pero bueno, lo importante es eso, ¿no? 3 pilares fundamentales en los cuales se apoya esa propuesta de valor que se está plasmando en el sitio web. Y fotos asombrosas o diseños novedosos. Bueno, acá estamos hablando de un sitio web. Lo primero que hacemos en el sitio web es verlo, es visualizarlo. Entonces, bueno, eso tiene que ser algo atractivo, tiene que ser algo que nos llame la atención. Entonces, acompañemos todo lo anterior que venimos trabajando con estas fotos asombrosas, como le llamamos, y qué mejor ejemplo que Tesla, donde, bueno, vemos una producción fotográfica preciosa, donde vemos esto y al principio, ¿quién no se quiere comprar este auto? Después vemos si nos alcanza el bolsillo o no, esos son otros temas aparte, pero volvemos al tema del concepto de Tesla, qué es lo que ellos proponen, qué es lo que ellos acercan a sus potenciales clientes, y bueno, y lo apoyan con este tipo de elementos en lo que es su sitio web. Y mostrarse actualizado es fundamental. ¿Cuántas veces les habrá pasado, nos habrá pasado a todos, que llegamos a un sitio web y vemos que última actualización 2017? ¡Fa! Y acá esta gente sigue trabajando o no sigue trabajando. Y yo qué sé, ¿y le mando el mail o no le mando el mail?
Y si no cuidan su imagen, y si no se actualizaron desde 2017, ¿quiere decir que están 5 años atrasados en tecnología también? ¿O que no hablan hace 5 años? No lo sé. Entonces, ¿qué me genera a mí? Incertidumbre. Y ahí yo no soy el comercial para poder explicar a esa persona que está conectada a quién sabe qué hora y en qué lugar. No, mira, ¿sabes qué? El último post que hicimos fue el 2017 porque ahora estamos reestructurando. No, esa explicación no corre. Entonces, lo que sí tenemos que hacer que es, bueno, justamente estar actualizados. En este caso, mostramos el blog de TechCrank, pero bueno, digamos, es un blog por naturaleza y obviamente ellos publican todo el tiempo. Quizá es una frecuencia demasiado alta para una organización o una empresa en particular, pero seguro tiene que ser algo actualizado, donde la última novedad que tengan o la última actividad que tengan no haya sido hace más de un año, o sea, por lo menos que haya sido en los últimos 3 meses, siendo muy generoso y de muy buen humor que me levanto y les dejo 3 meses. Pero la idea es que sea lo más actualizado posible justamente para generar confianza y decir, mira, esta empresa habla así de que son contemporáneos, hablan de innovación y hablan todos los días, entonces está más viva que nunca. Yo hablo de innovación y mi último posteo fue hace 5 años. No lo sé, Rick, no lo sé. Ahí se los dejo a ustedes. Y bueno, por último, tenemos lo que es el bonus track para la transmisión de esta propuesta de valor en lo que es el sitio web. Y bueno, yo me imagino que acá con TripAdvisor ya está todo el mundo soñando dónde podríamos viajar y a qué playa ir o a qué ciudad conocer. De acuerdo, pero les pido por favor que bajen un momentito y prestemos atención a algo muy importante. TripAdvisor, lógicamente llegan personas de distintos países, con distintos intereses, con distintas actividades. Entonces, sobre todas las cosas, tienen distintos idiomas. Y para eso podrán ver que abajo, en el pie de página, bueno, ustedes tienen la posibilidad de cambiar lo que es el país, en este caso está seleccionado como España, y ahí ustedes lo podrían seleccionar en los distintos países con distintos tipos de idioma, entonces tener un sitio web multidioma. Si la estrategia y la propuesta de valor está enfocada hacia públicos de distintos idiomas, sin duda tienen que tenerlo. Así como también tienen las divisas, eso ya sería un poco más transaccional, quizá no tan en el ámbito de B2B, pero bueno, usted también tendría que contemplarlo. Y por último, y no menor, lo que es el socialmente conectados. ¿Por qué? Porque bueno, porque lo que decíamos, muchas veces las empresas a la hora de contratar revisan y las redes sociales están actualizadas justamente para saber, bueno, en qué momento estoy, en qué momento no estoy. Y todo esto habla de la propuesta de valor. Todos estos 7 elementos que les acabo de decir, a modo de checklist, que ustedes después lo podrán realizar, bueno, son lo que va a hacer de que la gente prefiera trabajar con ustedes o prefiera trabajar con la competencia. Entonces, por eso es tan importante tenerlos en claro, tenerlos definidos y saber qué es lo que aprecia mi cliente para saber en dónde hago más hincapié en todos estos elementos según las posibilidades. Así que bien, como grandes conclusiones, es importantísimo definir cuáles son nuestros clientes ideales. No se caigan en el sesgo de decir, no, ¿cuáles son nuestros clientes ideales? Revisemos el CRM, revisemos el sistema de facturación, cuáles son ellos, identifiquemos sus características, pasemos por lo que son esas frustraciones o alegrías y justamente en base a eso definir como clientes ideales. Por otro lado, centrarnos en lo que hacemos bien y ser reconocidos por eso. Bueno, sí, ustedes tienen muchos servicios o muchos productos, pero ¿qué es lo que hacen realmente bien? ¿Qué es lo que realmente les aporta ese valor a ese cliente? Bueno, pónganlo en la web. Justamente de eso se trata el reforzar, el fortalecer, el reforzar lo que es esa propuesta de valor en lo que es el sitio web. Porque lógicamente no podemos poner todo en la web, tenemos que priorizarlo y hacer lo que realmente hacemos bien, transmitirlo en esa portada para que confíen en nosotros. Y por tanto, con todos estos elementos es que tenemos que hacer que nos elijan hoy y mañana también. Muchas gracias, aguardo sus consultas. Bárbaro, gracias Matías. No sé si hay dudas, consultas, preguntas. Acá. A ver. Acá tenemos un comentario de Sebastián Aro que dice: muchas empresas hoy apuestan a estar únicamente en redes sociales y han dejado de lado la idea de tener un sitio web propio. ¿Qué opinión te merece esto? Esa es muy buena pregunta y bueno, ahí para responderla voy a citar a una plataforma que capaz que todos conocen que se llama Google, donde Google tiene un estudio
que dice que el 70% de las empresas confían más en aquellas empresas, 70% de los clientes confían más en empresas que tengan un sitio web que las que solamente tienen redes sociales. Con esa estadística, que es bastante contundente, creo que nos apoya mucho, ¿no? Entonces, sumado a todo lo que acabamos de hablar y con las estadísticas del señora Google, creo que es una correcta decisión apostar también por lo que es el sitio web. Correcto. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Pueden colocarla en el chat, o si prefieren encender su micrófono y hacer la pregunta, pues tenemos un tiempito para responderlas con Matías. Arturo dice, ¿cuál es tu opinión de un sitio web con muchas imágenes versus videos? Bien, eso es interesante. Ahí tenemos varios factores. Volvemos a eso de decir, bueno, ¿cuál es nuestra propuesta de valor? ¿Nosotros qué queremos? ¿Hablar de velocidad? Bueno, estas imágenes, ¿qué peso van a tener? Ese servidor en el que va a estar ese sitio web, ¿va a ser lo suficientemente veloz? Porque si nosotros queremos hablar de que nuestro servicio es el más rápido del mercado, bueno, nuestro sitio web tiene que estar alineado con esa velocidad. En cambio, si capaz que esa velocidad, tenemos un video que capaz que pesa muy liviano y ese video ya transmite todo, y capaz que video te lo cambio a animación. Quizá con una animación gráfica que sea justamente más liviana, podés completar esa transmisión de lo que son esos servicios o productos que vendés, en lugar de utilizar el video o las imágenes. Pero es importante alinear bien, bueno, qué es lo que vos ofreces para saber qué elemento utilizar. Matías, Alejandro Peña te habla de Consensus. Un gusto. Acá estoy en Buenos Aires. La pregunta es, uno escucha mucho el diseño de sitios web hoy modernos que tienen que ser minimalistas, ¿no? Tratar de ser muy preciso y no es tan extenso en profundidad. ¿Cuál es, en tu opinión, lo correcto? Pues yo veo sitios web que tienen muchos menús y profundizás y se abren. Y me parece que la gente no va a estar media hora mirando un sitio web. Si no tiene, si a los 5 segundos no entendió, se va. Entonces, ¿tu opinión cuál es al respecto? ¿Qué es lo que hoy mira ese cliente? Es difícil ver el cliente ideal, ¿no? Pero ¿qué mira el cliente ideal? Ahí está claro el tema del cliente ideal, como vos bien comentás, Ale. Vamos a hablar en generalidades, pero como siempre, la recomendación es buscar el punto específico de cuál es el sector del mercado. Por ejemplo, si hablamos de profundidades, lo primero que se me viene a la mente es filtros en un e-commerce, ¿verdad? Que filtramos por categoría, por color, por talle, por precio, y si tienen envíos, y así puedo seguir con filtros. Ese es un nivel de granularidad sumamente extenso. Sin embargo, es de lo más deseado en empresas Mercado Libre, Sodima, que es lo que los usuarios más justamente aprecian. Ahora, si vamos a un ambiente más B2B desde el punto de vista de servicios, quizá ahí yo, como sugerencia así, sacada en 10 segundos, out of context, te puedo decir el hecho de, bueno, ¿cuáles son tus 3 servicios principales? Explícalos y justamente poner el call to action, como habrán escuchado por hablar, el llamado a la acción para que se comuniquen contigo. ¿Y por dónde se van a comunicar? Definir bien por dónde se van a comunicar. ¿Va a ser por WhatsApp? Porque vos estás hablando de una atención personalizada en tu servicio, o va a ser a un centro de consultas de ticket, porque vos no hablas de personalización, sino que hablas de buen índice de respuesta. Bueno, ¿de qué hablas vos? ¿Qué es lo que tu cliente va a apreciar? Entonces, ahí pueden haber ciertas variedades. Sí, es una pregunta muy amplia la mía, ¿no? Está claro. No, pero está bueno porque esos desafíos pasan en el día a día. Por eso lo que comentábamos, decir, bueno, ¿hacia dónde apunto y por qué voy a ser reconocido? Los jugadores de fútbol por meter un gol, por hacer un buen tranque, atajar. Bueno, pero nosotros como empresa de tecnología en general, ¿por qué vamos a ser reconocidos? Claro. Bueno, gracias. Por favor. Sebastián dice, Matías, has empezado a utilizar Google Analytics 4. ¿Qué pensás sobre los muchos cambios que le han hecho a la herramienta? Bien, bueno, y ahí puede ser un enganche de lo que comentaba Alejandro recién y de lo que consulta Sebastián. Es importantísimo utilizar Google Analytics como herramienta de métricas para saber si la gente lee o no lee, al menos tu cliente actual, si lo está leyendo o no. Entonces,
podríamos decir, bueno, miren la pregunta que les hago para reflexionar. La sección de empresa, el sobre nosotros, el about us, ¿verdad? ¿La lee la gente o no la lee? Bueno, la primera respuesta tiene que ser consultar a Google Analytics. Y ahí me engancho con Sebastián, que dice, bueno, sí, Google Analytics 4 ha tenido varios cambios, sobre todo en la sección de comportamiento no es tan fino al detalle hoy por hoy de lo que se podía hacer con el Universal, pero en definitiva nos da muchos insights, hay que trabajarlos más, y creo yo que un poco a lo que están aspirando es a mayor conectividad con el Google Data Studio, porque bueno, con el Google Data Studio ahí puedes sacar otro tipo de informes con otro tipo de profundidades. Entonces, habrás visto ahí, Seba, que tiene la parte del buscador más por predicción, entonces ahí te muestra otro tipo de informes y no tanto por navegación como era el Universal. Pero bueno, en definitiva, es lo que nos está permitiendo hacer, y ojo, porque en Europa está empezando a haber restricciones con la utilización de Google Analytics a partir de determinados meses. No sabemos qué va a pasar, si simplemente después van a actualizar los protocolos, términos y condiciones y sigue funcionando igual, o lo van a restringir completamente. Pero sí, seguro prendemos una advertencia sobre eso. Tenemos otra pregunta de Arturo y dice, ¿cómo lograr el foco o la atención y conservarlo lo más posible de un prospecto de cliente cuando ingresa a mi sitio web? Muchas gracias por tu presentación y muy buenos consejos, dice Arturo. Bueno, muchas gracias, Arturo. Bueno, ¿cómo lograr el foco de atención? Principalmente, como decíamos, con un buen titular que sea claro, concreto de lo que tú tienes para ofrecer, un pequeño párrafo más terrenal, si se quiere llamar así, donde, bueno, ahí se diga bien un poco más en claro de lo que es el proceso, y algunos enlaces propios, ¿verdad?, llamados a la acción para continuar navegando. Entonces, bueno, tú plasmas cuál es tu propuesta de valor y después te vas basando en esos enganches para decir, bueno, ¿qué estás buscando? ¿Qué pretende usted de mí? Como decía aquella frase, ¿no? Bueno, yo quiero este servicio o yo quiero este otro producto. Bueno, ver más información sobre el producto. Y llegás a la segunda sección. En la segunda sección mostrás más información y ahí yo te sugeriría que hagas algún lead magnet justamente para que el usuario se descargue más información mediante lo que puede ser un PDF, un brochure informativo o un ebook. Entonces, de esa forma, el usuario sigue completando datos en lo que sería esa navegación, y no solamente en la navegación web, sino que ahí después lo mandás para adentro de tu base de datos para hacer alguna estrategia de lead nurturing, pero ahí ya me voy del tema de lo que es la web. Tenemos otra pregunta de Yanela que dice, ¿vale la pena apostar a tener el sitio web más las redes sociales o es recomendable solo una de las opciones? Gracias. Yo creo que principalmente es las dos opciones. Si tengo que decantarme en una, prefiero el sitio web. El sitio web es como decir el núcleo central de la comunicación. Luego a ese núcleo vos le vas poniendo, como decir, los distintos tipos de enlaces, satélites que le puedas ir aplicando. Pensemos las redes sociales. Antes, sin ir más lejos, algún par de añitos atrás, todo el mundo quería tener la red social de Snapchat, ¿verdad? Y ahora Snapchat ha caído en desuso en algunas partes y regiones, así como ahora está emergiendo TikTok y Facebook, que se mantiene, e Instagram, que se fortalece, pero el sitio web es el núcleo central de tu comunicación y no menor, podría llegar a ser, dependiendo de tu contrato, pero por lo general sucedería, es el único núcleo de información y canal que es propio tuyo, ¿verdad? Si mañana el señor Facebook y sus muchachos dicen no quiero trabajar más y nos vamos, toda esa información que vos generaste la tiene un tercero que no lo controlamos. Entonces, el sitio web es tuyo. Entonces, yo apostaría por las dos, pero sin lugar a dudas, si tengo que apostar por uno, apuesto por el sitio web y gestiones de comunicación para que visiten mi sitio web. Tenemos otra pregunta de Pablo. Dice, ¿cómo encuentro una empresa confiable que renueve mi sitio web? ¿Es preferible una empresa o un freelancer? Y bueno, ahí por lo general es preferible una empresa, lógicamente, por temas de confianza, temas de trayectoria, temas de procesos, temas de estandarización, de calidad a la hora de la creación de los elementos, ¿verdad? De las distintas funcionalidades o desarrollos que se tengan que hacer, integraciones posibles. Y bueno, un freelance puede ser una opción, pero bueno, son como que dos opciones pueden ser viables, pero si yo tengo que elegir, prefiero ir a una empresa establecida que sé que va a cumplir con plazos, donde yo tengo contratos firmados y acuerdos de calidad. Matías, te hago una consulta que tocaste recién un tema, alguien tocó el tema.
estoy de acuerdo que el sitio web es el núcleo central. Ahora hablaste de redes sociales, Instagram, y aparece algo que para mí está teniendo una fuerza enorme, que complementa, que es LinkedIn, digamos, LinkedIn, como quieras llamar, ¿no? Que se mezcla la persona con el sitio que está ahí, y empieza a haber toda una mezcla, y como que de pronto tenés que estar en ambos lados, porque desde ambos lados vos podés llegar a la persona y al sitio, o del sitio, si vos lo haces bien, también llega al LinkedIn. ¿Cómo ves ese juego? ¿Cómo lo veo? O sea, es un tema, a ver, de vuelta, yo desde mi punto de vista, mi empresa, ¿no? La veo evolucionando en comunicaciones y mañana tenemos que estar en esto, pasado por en esto. Y yo vuelvo al sitio web como minimalista, como esencial, tratando de buscar este valor, pero me aparece LinkedIn y ahora hay que estar en LinkedIn y ahora tenés que tener tu perfil y ahora tenés que trabajar sobre el mismo y todo tu entorno de recursos, de gente, de amigos, tiene que tener ese entorno, vinculado también con tu sitio web. Ya la cosa se pone más complicada. Lindísimo tema y hasta incluso toca temas personales, porque ahí cruzamos un poco el límite de lo corporativo a lo personal, porque ahí ya trabajamos en LinkedIn, sobre todo, como ustedes bien saben, en la marca personal. Entonces, esa marca personal es la que representa a la empresa. Entonces, ahí me imagino esa pregunta, Ale, ¿no? De decir, bueno, ¿dónde está el límite entre la persona que trabaja en la empresa o la empresa que habla como empresa, pero la gente no quiere consumir más de las empresas, ¿verdad? O sea, también hay mucho de eso. Y lo que hablábamos hoy al principio, la gente termina confiando en personas, entonces personas contratan personas. Entonces, creo que el juego es muy interesante, sin duda es muy interesante, y creo que es un tema de esfuerzos, ¿verdad? En nuestra vida cotidiana. Nosotros tenemos, ¿cuántas cosas tenemos para hacer, no? Y hablo de lo más básico, desde despertarnos, desayunar, vestirnos, ir a, como decía hoy, alimentar a la mascota, y así sucesivamente. Tenemos millones de cosas para hacer, pero solamente 24 horas. Entonces, la clave es en priorizar esos esfuerzos y saber bien dónde pongo los esfuerzos que tengo disponibles. Capaz que tengo tengo capacidades y recursos a patadas, y bueno, pongo una persona para LinkedIn, una persona para TikTok, una persona para Instagram, una para Facebook, una para Pinterest. Nunca hablamos de Pinterest, pero Pinterest tiene un segmento muy particular y muy creativo que puede llegar a ser interesante. Behance, como red social ahí medio ambigua, pero que también, y así podemos seguir hablando, y bueno, cuánto esfuerzo yo pongo ahí, y bueno, eso va en la espalda que tenga cada empresa para poner en recursos. Si yo tengo que elegir, como decíamos, sugerencia del chef, después cada uno va y pide milanesa con papas fritas, pero la sugerencia del chef es el sitio web, y después en base a lo que tu capacidad como empresa tenga, y bueno, podemos ir ampliando en las distintas redes sociales. Está bueno eso que dijiste, Matías, porque en realidad hoy en día, bueno, habremos escuchado muchas veces la palabra omnicanalidad o trabajar justamente en cómo darle al consumidor o al cliente o a nuestro usuario o nuestra empresa o lo que fuera, que es nuestro cliente, ¿no? O posible cliente, la forma en que a él más le gusta encontrar información nuestra, comunicarse con nosotros, ¿no? Entonces también depende un poco del perfil del cliente al que apuntamos, al target. Vamos a estar más en un LinkedIn, o en un Facebook, o en un Instagram, pero bueno, siempre el sitio web es fundamental porque ahí es como que gestionas todo, inclusive gestionas un montón de atención al cliente a través de tu sitio web, ¿no? También. Entonces, es súper interesante y es súper complejo. Tal cual. Tenemos una última pregunta de Sebastián que dice, ¿has experimentado algún incidente de ciberseguridad con alguno de tus clientes en sus sitios web? ¿Cómo se puede estar preparado para ello, dado que representa un daño grave a la reputación de la empresa? De acuerdo, bueno, nosotros tenemos cerca de 10 años de empresa y bueno, la primera práctica que tenemos es interna de, bueno, toda la codificación, hacerlo basado en estándares que apliquen a esas seguridades. Pero luego también se tiene que pasar por eventos de auditorías externas, justamente que comprueben que desde afuera vos también estás cubierto. De todos modos, la realidad indica de que han hackeado embajadas, han hackeado bancos internacionales. Entonces, bueno, como que en definitiva, hay un riesgo siempre latente. La clave está en poder trabajar lo más apegado a los estándares de seguridad y bueno, y luego tener elementos, digamos, de contingencia, respaldos y toda una serie más de protocolos. Pero sin duda, para eso volvemos al tema de los esfuerzos. Bueno, esos esfuerzos, vos lo tenés in-house o precisás de alguna otra empresa que te complemente para ese tipo de
de temas. Claro. Sí, de hecho hubo ahora unos hackeos de empresas corporativas muy importantes. No sé si lo leyeron, pero... Globan le pegaron duro, por ejemplo. Globan, antes había sido Microsoft, Samsung, varias. O sea, sí, y algunas multinacionales gigantescas. Terrible. También, a mí cuando hoy lo leí, Ale, ahora lo leí en La Nación y después me puse a investigar un poco más y dije, wow, estamos en un ciberataque más que la guerra de Ucrania y Rusia, y me parece que por atrás empiezan unos ciberataques terribles. Hay que estar muy atentos. Y son dos niveles distintos, los que le sucede a las empresas y lo que está pasando a nivel de, ya la palabra ciberseguridad es otra, cuando te pones a hablar de ciberinteligencia. Ya estás en un terreno donde se mezcla el gobierno, los centros de inteligencia, etcétera, y donde ya tenés un dolor de cabeza. Vos no sabés si estás usando el WhatsApp y te está mirando todo el mundo. Exacto. Digo, bueno, yo de mi parte, me tengo que bajar, Matías, me pareció estupenda esta charla, muy buena, aprendí muchísimo, así que gracias, Vane, por haber organizado esta charla y gracias a Leti, y nada, saludos a todo el mundo y espero conocerte personalmente, Matías, muy bueno lo tuyo, gracias. Muchas gracias, Alejandro. No, y después otra cosa que también está buena es cómo llegarle a través de la web emocionalmente y positivamente a quien la visita, a quien quiero captar, ¿no? Generarle esa emoción positiva y fácil de navegar y de que se sienta, que encuentra todo, que se siente bien, ¿no? Que no se frustre, como vos dijiste antes. El tema emocional me parece que es súper, súper importante tenerlo en cuenta. Tal cual, tal cual. Y también, bueno, hablando de emociones, muchas veces es involucrar lo que es el equipo para generar esas emociones. Exacto. Entonces, bueno, para eso es importante que los equipos estén presentes, ya sea los equipos combinados entre cliente y proveedor, los equipos internos a la hora del desarrollo, del diseño. Bueno, entonces, en definitiva, las emociones son, al fin y al cabo somos todas personas, representados por herramientas digitales, pero bueno, cuando tenés una buena unión interna, bueno, eso también produce lindos resultados. Exacto. Listo, bueno, creo que Matías, no tenemos... sí, sigue Albert. Perdón, sí, quería hacerles una consulta. Bueno, son dos consultas realmente. Número uno, ¿qué tan importante es el blog en el sitio web? O sea, como complemento del sitio web. A mí me parece que tiene un valor muy alto y ya quisiera escuchar algún comentario ligado a eso, ¿verdad? Número dos, la transparencia en nuestro sitio web. Digamos, si manejamos un producto donde tengamos que mostrar precios, o sea, ¿es recomendable mantener los precios ahí o no? Luego, en los canales de comunicación, nosotros manejamos mucho en nuestro sitio web, principalmente correo electrónico, WhatsApp. O sea, ¿es importante fijarnos en un solo canal de comunicación o mantener todos los que podamos tener abiertos? Bien, me hiciste tres, ¿eh? Me hiciste tres preguntas, me dijiste de una al principio, después de dos, tres, pero vamos por orden. Primero, el blog. El blog es importantísimo porque es lo que te muestra actualizado y sobre todo te muestra de lo que sabes, porque al menos un blog bien gestionado es un blog que habla de lo que haces, un blog de lo que habla de las capacidades que vos tenés de desarrollar. Entonces, el blog para mí es fundamental, te muestra actualizado y transmite lo que es tu conocimiento hacia los demás para que confíen en vos. Luego, el tema de la transparencia siempre, eso como valor interno de la organización, de la empresa. Justamente, ¿por qué? Porque no te puede pasar, o sería horrible que te pasara de que venga un cliente que te dice, yo te lo compré a 10, pero vi que estabas en otra plataforma y lo compré a 8 y el otro día me lo cobraste a 14. ¿Cómo es? No, eso sería algo nefasto de hacer. Lo que, si me preguntas a mí, bueno, ahí vamos a otro tipo de Customer Journey, pero en lo que vamos a hacer es, vos, yo, cuando entramos a un sitio web, cuando entramos a internet a buscar un precio, ¿qué estamos haciendo? Subrayo, buscar un precio. Entonces, si vos vendés productos que ya son, digamos, que no tienen que ser cotizados, que no tienen que ser evaluados a nivel de requerimientos, bueno, que ese precio sea estandarizado. Vos podés tener algún otro tipo de acuerdos con clientes habituales que porque tienen una cuenta abierta ya dentro de tu empresa o algo por el estilo, acceden a cierto descuento o beneficio. Pero eso ya son temas de pricing interno y volúmenes de compra. Y por último, el tercer punto, el tema de los canales de comunicación va muy de la mano con lo que son los canales que hablábamos de redes sociales y demás, un tema de propuesta de valor y un tema de gestión.
propuesta de valor. Si yo te hablo de personalización y me pones un chatbot, no me estás personalizando. Todo bien, capaz que alguno de los colegas acá me dice, pero eso no es personalización. Eso es atención al cliente, que está bárbaro, pero no es personalización. Personalización estamos hablando de persona a persona o custom made. Entonces, propuesta de valor, primero que nada. Y cantidad de canales. Bueno, la cantidad de canales también va de la capacidad de recursos que se tengan también, de decir, bueno, yo puedo tener una persona en el teléfono, uno en el celular, otro en el WhatsApp web, por ejemplo, otro en Telegram, otro en Facebook Messenger, y así, si yo tengo toda esa capacidad, lo hago. Si no tengo esa capacidad, hay herramientas que se centralizan bastante, muchas de estas plataformas, capaz que se puede utilizar esa herramienta, y si no, bueno, es preferible hacer algo bien en uno de todos esos canales que tener muchos a medias y mal gestionados. Perfecto, muchas gracias. Ahí eso que decís, Mati, me parece re importante para el tema de las redes sociales también, que estaban hablando antes, que muchas veces hay empresas que por estar en todas las redes publican el mismo contenido en todas, y hay veces que es preferible tener bien claro cómo comunicarte en una y estar solo en una, que replicar lo mismo que no tiene un buen efecto en todas las redes. Tal cual, tal cual. Así que, bueno, si no hay más preguntas ni nada, cualquier cosa, si no, se pueden comunicar con nosotros, si necesitan más información o lo que fuera. Nada, desde Aleti les agradecemos el haber participado. Gracias, Matías, por compartir todos tus conocimientos y súper interesante la charla. Creo que hay mucho más para profundizar, así que bueno, a lo mejor después podemos profundizar en algún tema más. Simplemente darles las gracias y bueno, buenas tardes o buenos días a todos, o mediodía, no sé por dónde se encuentran. Así que bueno, Matías, no sé si vos querés compartir algo más o decir algo más. No, Michelle. Simplemente agradecer a Leti por la convocatoria, por todo lo que es la coordinación, también a Cuti por la conexión y bueno, justamente como mensaje final esto de estar todos conectados, ¿verdad? Ya las distancias son cada vez menores, las oportunidades son para todos, bueno, miremos hacia el mundo y bueno, de esa forma es que vamos a tener más posibilidades todos en la región. Buenísimo. Hay una última pregunta Sí. que dice, ¿qué tanto debemos crear al page speech de Google? ¿Cómo? ¿Qué tanto debemos creer al page speech de Google? Y es interesante, hay muchas métricas muy interesantes, pero de todas formas no siempre es real, porque por ejemplo la que te va a dar 100 puntos en el page speed va a ser aquella de que vayas a tener un texto plano, blanco y con un título en negro. Entonces ese te va a dar 100 puntos. También vos tenés que ver y evaluar si esa velocidad que te indica, hay veces que te indica, no sé, 4 segundos, y capaz que realmente en los celulares o dispositivos las estás abriendo en 2.5. Entonces, sí seguro sirve como buena referencia, es una muy buena referencia, pero yo creo, basado en la experiencia con mí y del equipo, que no es el 100% del absoluto todo lo que dice, sino tener una buena referencia, y como todo manual de referencias, después cada uno sabe cuál elegir y cuál no. Bárbaro. Bueno, gracias a todos, que tengan un lindo día y bueno, seguiremos con este ciclo de webinars. Vamos a ver si podemos organizar desde las redes sociales y les avisamos. Gracias. Bueno, muchas gracias.